19 de diciembre de 2025. Hora 14:32 UTC. Cambridge, Massachusetts. Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Oficina del Dr. Avi Loeb. La pantalla brillaba. La primera ola de datos comenzaba a llegar. Desde Hubble, desde James Webb, desde el Very Large Telescope, desde Keck. Loeb llevaba 30 años como astrofísico. Había estudiado miles de objetos, estrellas, planetas, galaxias, agujeros negros, lo había visto todo. Pero ahora, en su pantalla, había algo que nunca había visto. Atlas, a 167 millones de millas, en su punto más cercano a la Tierra. Y la nube no estaba. Loeb se recostó. Se frotó los ojos. Quizás estaba cansado. Quizás estaba viendo mal. Miró la pantalla otra vez. Lo mismo. Nada. Sin nube de gas, sin coma, sin cola. No está ahí, murmuró. Su voz temblaba. No está ahí en absoluto. Llevó la mano a su frente. Respiró profundo. En 30 años de carrera, nunca olvidaría este momento. Porque este era el momento en que todo cambió. Al mismo tiempo, 8.500 kilómetros al sur, Buenos Aires, Argentina. CONAE. Sala de conferencias. 15 científicos, clavados en las pantallas. Nadie hablaba. Doctora Sofía Ramírez, directora de la misión, miraba los datos que fluían. Espectrómetro Hubble, escaneo UV, el instrumento más sensible para detectar gas. Resultado, no detectado. Escaneen otra vez, dijo Ramírez. Su voz era tranquila, pero sus manos apretaban la mesa con fuerza. El técnico presionó botones. Segundo escaneo, 30 segundos. Resultado, no detectado. El silencio en la sala se hizo más pesado. ¿James Webb?, preguntó Ramírez. Escaneo infrarrojo activo, 10 segundos, ahora. Los datos fluyeron en la pantalla. Escaneo de firmas moleculares, agua, dióxido de carbono, compuestos orgánicos. Resultado, no detectado. Ramírez respiró profundo. Miró a otro científico. ¿BLT? Espectrógrafo activo. Escaneo de luz visible, completado ahora. En pantalla, línea plana, sin líneas de emisión. Ramírez se recostó en su silla. Dios mío, susurró. Realmente no está ahí. Un momento. Los telescopios más avanzados del mundo. Tecnología de miles de millones de dólares. Cientos de científicos. Todos buscando lo mismo. 5.500 millones de toneladas de gas. Miles de kilómetros de nube. Increíblemente brillante. Debería ser imposible no verla. Y no la encuentran. Ninguno la encuentra. Ahora, la pregunta es, ¿y si el gas nunca existió? Ahora miremos la ciencia. Porque estos resultados no eran solo no encontramos nada. Estaban contando una historia mucho más profunda. El espectrómetro ultravioleta del telescopio espacial Hubble es el instrumento más sensible para detectar gases, especialmente H2O, vapor de agua, y CO2, dióxido de carbono. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo se sublima. Estos gases absorben luz UV. Cada molécula deja su propia huella digital, líneas oscuras en el espectro, líneas de emisión. Hubble escaneó Atlas durante 6 horas. Resultado, línea plana, sin líneas de absorción, sin emisión. ¿Qué significa? No hay gas, o tan poco que es inmedible. Pero según los cálculos de Loeb, debería haber 5.500 millones de toneladas de gas. Eso no es inmediblemente poco. Incluso si Hubble fuera 10 veces menos sensible, lo vería. El telescopio espacial James Webb entró en acción. Cámara infrarroja, diseñada para ver polvo frío y moléculas, especialmente compuestos orgánicos y granos de polvo. Un cometa produce abundante polvo, partículas rocosas, granos de carbono, minerales silicatos. Este polvo dispersa la luz solar, aparece brillante en infrarrojo. James Webb, en su modo más sensible, escaneó Atlas durante 4 horas. Resultado, sin exceso IR, sin señal de polvo. El 50% de la cola de un cometa es polvo. Si se perdieron 5.500 millones de toneladas de material,
Al menos 2.750 millones de toneladas deberían ser polvo. Pero Webb no vio nada. El Very Large Telescope en el desierto de Atacama, Chile. Apertura de 8.2 metros, uno de los telescopios terrestres más poderosos del mundo. Espectrógrafo de luz visible. Cada elemento tiene su propia firma. Hidrógeno, 656 nanómetros, línea roja. Oxígeno, 630 nanómetros, línea verde. Carbono, 514 nanómetros. VLT observó Atlas durante 8 horas. Espectro de alta resolución. Resultado, sin líneas de emisión. Esto era increíble, porque si hay gas, cualquier gas, verás una línea en algún lugar, inevitablemente. Ley física. Pero no le estaban viendo. 3 telescopios, 3 longitudes de onda diferentes, 3 métodos diferentes. Todos dan el mismo resultado. Nada. Pero sabemos algo. Atlas está acelerando. Hay una desviación de 80.000 kilómetros en su órbita. Para crear esa aceleración, se necesitan 5.5 millones de toneladas de gas. Entonces, ¿dónde está el gas? 2 opciones. Las leyes de la física están mal. 2. Atlas no es un cometa natural. Avi Loeb, en su oficina, sentado frente a su laptop. La luz de la pantalla iluminaba su rostro. Sus ojos estaban rojos. No había dormido en 6 horas. Tomó su calculadora. Una vez más, quizás había cometido un error. Quizás ingresó mal un número. Quizás no. Los datos orbitales de NASA JPL eran claros. La desviación era real. 4 arcosegundos. Desde 203 millones de kilómetros, eso significaba aproximadamente 80.000 kilómetros de desviación. Aceleración de 0.02 milímetros por segundo cuadrado. Un número pequeño, pero medible, definitivo. Loeb ingresó los números otra vez. Masa, 33 millones de toneladas. Mínimo, probablemente más. Aceleración 0.02 milímetros por segundo cuadrado. Segunda ley de Newton, F igual a m por a. Fuerza igual a 33.000 millones de kilogramos por 0.002 metros por segundo cuadrado, igual a 660.000 newtons. Si esta fuerza se crea mediante efecto cohete, desgasificación, entonces, ¿cuánto gas se necesita? El cálculo no era simple, pero la física era clara. El objeto debe perder al menos 13% de su masa total. 13% por 33 millones de toneladas, igual a 4.29 millones de toneladas. Pero espera, la aceleración no es solo radial, también es transversal, o sea, deriva lateral, vector bidimensional. Total, 5.5 millones de toneladas de gas. Loeb se recostó, juntó las manos, apoyó los pulgares en sus labios. 5.5 millones de toneladas de gas liberadas en el espacio ocuparían 1.000 kilómetros cúbicos de volumen, 0.001% de la atmósfera terrestre, una nube masiva. En el Sol, esta nube dispersaría la luz solar, brillaría, sería visible en telescopios, sin duda, pero no la estaban viendo. Loeb escribió un email a un colega. Eran las 3 a.m., pero era importante. Si Atlas es un objeto natural, esa nube de gas debería estar ahí. Para explicar la aceleración que observamos no hay otra forma, pero el gas no está. 2 posibilidades. 1. Las leyes de la física están mal. Probabilidad, 0%. 2. Atlas no es un cometa natural. Probabilidad, interrogante. Envió el email, cerró la laptop, miró por la ventana, oscuridad nocturna. Las estrellas brillaban, y ahí, a cientos de millones de kilómetros, Atlas se deslizaba, en silencio, misteriosamente. Y Loeb, por primera vez en 30 años de carrera, sintió algo, miedo. Avi Loeb, profesor de Harvard, más de 500 artículos científicos, cientos de colegas, carrera prestigiosa. Y ahora envía un email que, si está equivocado, podría terminar su carrera. Pero si tiene razón, entonces cambia la historia. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías callado o hablarías? Londres. Perdón, Santiago de Chile. Mañana del 19 de diciembre, 9 hora local. Diego Vargas, en su casa, tomando mate. TV encendida, CNN en español.
Noticia de última hora. Misterioso objeto interestelar Atlas confunde a científicos. Vargas dejó el mate en la mesa. Miró la pantalla. Imágenes, datos de telescopios, gráficos, entrevistas a científicos. NASA confirma que no se detectó nube de gas. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, declara que esto puede indicar origen no natural. El corazón de Vargas se aceleró. Origen no natural. Es decir, artificial. Hace un mes, 5 de noviembre, desde 11.000 metros, lo que vio, ¿podría ser artificial? Vargas abrió su laptop. Escribió Atlas Foro Discusión. Encontró un foro, Red de Astronomía. Discusión activa. Escribió un comentario. El 5 de noviembre de 2025, a las 22:47 UTC, piloteaba LATAM 8015 sobre el Pacífico Sur, 25 grados S, 110 OO, altitud 11.000 metros, observé una luz azul-verde pulsante que coincidía con las coordenadas de Atlas. Mi copiloto también fue testigo. Intentamos fotografiarlo, pero las imágenes quedaron sobreexpuestas. El objeto parecía pulsar rítmicamente. No se parecía a ningún cometa que haya visto. Capitán D. Vargas, publicó. Cerró la laptop. Tomó su mate. 10 minutos después, su teléfono comenzó a sonar. Notificaciones. Reddit. 50 upvotes. 100 upvotes. 500 upvotes. Una hora después, 10.000 upvotes. 2.000 comentarios. Comentarios. Dios mío, un piloto lo vio a simple vista. Esto es enorme. Primera confirmación visual. Falso. Los pilotos no usan Reddit. Soy analista de aviación. Revisé archivos Flight Radar 24. LATAM 8015 estaba en esas coordenadas a las 22:47 UTC, del 5 de Nov. Esto es verificable. Vargas leyó los comentarios. La mitad le creía, la mitad se burlaba. Pero un comentario llamó su atención. Mensaje privado enviado. Revisa tu bandeja. Entró a la bandeja. Mensaje de un usuario. U Astrofísica Doc. Mensaje. Capitán Vargas, soy la doctora Elena Rodríguez, investigadora postdoctoral en ESO, Observatorio Europeo Austral, La Silla, Chile. He estado traqueando Atlas durante 6 meses. Su observación es crítica. Las coordenadas, hora y descripción coinciden perfectamente con nuestros datos. Usted observó Atlas en su fase más brillante, exactamente cuando nuestro análisis espectral mostró el desplazamiento azul anómalo. La pulsación que describe coincide con nuestros datos fotométricos, variaciones de brillo irregulares en un ciclo de 3 segundos. Usted puede ser el primer ser humano en observar visualmente un objeto interestelar en tiempo real. ¿Estaría dispuesto a proporcionar un testimonio formal? Esto podría ser históricamente significativo. Atentamente, doctora Elena Rodríguez. Vargas leyó el mensaje. Lo leyó otra vez. Juntó las manos. Respiró profundo. Primera persona, murmuró. 22 años, miles de vuelos, millones de pasajeros. Pero esa noche, por un minuto, solo por un minuto, era el único representante de la humanidad y había visto. Ahora demos un paso atrás. Veamos el panorama general. Hasta el 19 de diciembre, los científicos catalogaron 9 anomalías principales sobre Atlas, cada una interesante por sí sola. Todas juntas, reveladoras. Ya explicamos estas anomalías antes, pero ahora un resumen rápido, porque todas juntas forman un patrón, y el patrón está enviando un mensaje. Atlas llegó con solo 5 grados de desviación del plano orbital de los planetas, eclíptica. Probabilidad al azar, 0.2%. Es decir, 1 en 500, más raro que ganar la lotería. Lanza una pelota al aire. Puede venir de cualquier dirección, desde arriba, abajo, cualquier lado. Pero Atlas llegó como si alguien hubiera dicho, alíñate con el plano planetario. Anomalía 2. Jet que desafía la física. 8:20.
Julio-agosto 2025. Atlas creó un jet de material dirigido hacia el Sol. Cada cometa hace exactamente lo contrario. La radiación solar empuja hacia afuera. Siempre. Ley física. Atlas la rompió. Como si el cabello de alguien corriendo contra el viento volara hacia adelante. Atlas. 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua. 1000 veces más masivo que Borisov, pero más rápido que ambos. Los objetos grandes se mueven lento, resistencia gravitacional, pero Atlas es como un camión adelantando autos de carrera. Atlas llegó con sincronización perfecta para pasar cerca de Marte, Venus, Júpiter. Pero durante el perihelio, estaba en posición invisible desde la Tierra. Como si un turista visitara 3 ciudades, pero evitara completamente las cámaras de seguridad del aeropuerto. Precisión temporal, más rara que la lotería. Atlas contiene mucho más níquel que hierro. Cometas naturales, mezcla aleatoria de metales. Atlas, como si fuera una receta. Aleación rica en níquel, parecida a metales industriales terrestres. Anomalía 6. Seco como desierto. 925. Cometas, 80 al 90% hielo de agua. Atlas, 4% agua. Más seco que la mayoría de los desiertos. Encontraste un cometa helado, pero el 96% es roca. Anomalía 7. Luz polarizada imposible. 935. Atlas mostró un patrón de polarización de luz nunca visto en ningún objeto natural. La polarización es como la huella digital de la luz. Cada tipo de superficie crea un patrón único. El patrón de Atlas no existe en los archivos de la naturaleza. Atlas llegó de la misma dirección que la señal WOW de 1977. Señal WOW, la señal de radio más misteriosa jamás detectada. Para muchos, la mejor evidencia de comunicación extraterrestre. 50 años de diferencia, 2 eventos, misma dirección cósmica. ¿Coincidencia? Probabilidad muy baja. Atlas aparece más azul que el Sol. Esto significa una fuente de energía interna más caliente que los 5800 Kelvin del Sol. Que un objeto frío brille azul, físicamente imposible. O están midiendo mal, o tiene una fuente de energía interna. 9 anomalías. Por sí solas, cada una interesante. Explicable. Quizás. ¿Todas juntas? ¿9 coincidencias? ¿En el mismo objeto? La estadística dice imposible. Ahora la pregunta. ¿Todavía crees que es coincidencia? Ahora enfrentemos la verdad. La física es indiscutible. No puedes eliminar las matemáticas. No puedes ignorar los números. Lo que sabemos. Atlas muestra aceleración de 0.02 milímetros por segundo cuadrado. Real. Esta aceleración creó una desviación de 80.000 kilómetros. Real. Para crear esta aceleración se necesitan 5.5 mil millones de toneladas de gas. Cálculo. Esa nube de gas no fue detectada. Observación. Hay 2 opciones. Opción 1. Las leyes de la física están mal. Quizás las leyes de Newton son erróneas. Quizás la aceleración viene de otra cosa. Quizás hay una fuerza que no conocemos. Probabilidad 0%. Porque las leyes de Newton han sido probadas durante 300 años, millones de experimentos, correctas cada vez, transbordadores espaciales, satélites, planetas, todos calculados con estas leyes. Funcionan. Opción 2. Atlas no es un objeto natural conocido. La aceleración no viene de desgasificación, viene de otra fuente, un sistema de propulsión, un motor, tecnología. ¿Probabilidad? ¿Qué? 19 de diciembre de 2025, cientos de telescopios buscaron 5.5 mil millones de toneladas de gas perdido. El gas no estaba, la explicación natural colapsó. Y en ese momento, alrededor del mundo, miles de científicos preguntaron lo mismo. Entonces, ¿qué es? Y el silencio fue más estruendoso que la respuesta. En este punto, ya no estamos especulando, ya no estamos en teoría. Los datos están, los cálculos están, las observaciones están. Y todos apuntan al mismo lugar. Atlas no se comporta como ningún objeto natural conocido. Ahora la pregunta es, si no es natural, ¿es artificial?
Y si es artificial, ¿quién lo hizo? Diego Vargas en su casa leyendo el mensaje de la doctora Rodríguez. Usted puede ser el primer ser humano en observar visualmente un objeto interestelar en tiempo real. Primera persona. Vargas miró por la ventana. Cielo de Santiago. Nublado. No se veían estrellas. Pero sabía, allí, sobre las nubes, a millones de kilómetros, Atlas se deslizaba. Y hace un mes, por un minuto, lo vio. ¿Qué vi? Susurró para sí mismo. ¿Una roca? ¿Uno de los millones de pequeños cuerpos que visitan nuestro sistema solar? ¿O algo más? ¿Algo de otro lugar? ¿Algo que alguien más construyó, programó, envió? Vargas no sabía la respuesta, pero tenía una sensación. 22 años en el cielo, conocía el cielo, había visto todo, y lo que vio esa noche era diferente. Pulsaba, cambiaba de color, como si estuviera vivo. Vivo, repitió. La palabra sonó inquietante. Su teléfono sonó. Número desconocido. Contestó. ¿Capitán Vargas? Una voz de mujer, acento chileno. Sí. Doctora Elena Rodríguez, eso. No respondió mi email. ¿Le gustaría dar un testimonio formal? Quiero que quede registrado. Vargas hizo una pausa. Si queda registrado, dijo lentamente, ¿la gente me creerá? Rodríguez sonrió. Vargas podía notarlo en su voz. Capitán Vargas, dijo, después del 19 de diciembre, todos van a creer. 167 millones de millas de distancia. Atlas se deslizaba en silencio. Azul-blanco, brillante, compacto, sin cola, sin coma, sin nube de gas. Solo un punto, vibrante, pulsante. Vista de Hubble, como una estrella. Vista de James Webb, frío, pero brillante. Vista de BLT, azul, más azul que el sol. Y dentro, si Loeb tenía razón, había algo, una fuente de energía, un motor, un propósito. Atlas se alejaba de la Tierra, lento pero constante. Marzo 2026, encuentro con Júpiter. La sonda Juno lista, última mirada, última recopilación de datos. Después, Atlas desaparecería para siempre, en el espacio interestelar, en la oscuridad, en el silencio. Pero dejaría algo, una pregunta. ¿Estamos solos? O más precisamente, ¿estábamos solos? Diego Vargas, la noche del 5 de noviembre de 2025, desde 11.000 metros vio algo. Avi Loeb, el 19 de diciembre de 2025, calculó y encontró que el gas no estaba. NASA, ESA, ESO, docenas de telescopios, todos llegaron a la misma conclusión de que Atlas no se comporta como un cometa natural. Para nada. Y ahora, momento histórico. La humanidad por primera vez pregunta en serio, ¿quién lo hizo? No sabemos la respuesta todavía, pero en marzo de 2026 Atlas pasará por Júpiter. La sonda Juno lo observará. Quizás entonces sabremos. Quizás entonces obtendremos la respuesta definitiva. O quizás más preguntas.